yo no estoy acostumbrada a la naturaleza porque yo nací en Santa Eulalia y cuando salía teníamos un balcón y delante había la pared de una fábrica y todo el barrio no había un árbol, no había un parque, no había una plaza con plantas. Y después me he acostumbrado a eso y soy muy, 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 muy urbana. Pero ese bosque... En Boadilla del Monte hay un bosque de encinas. Y yo lo adoro. Viví 9 años ahí cuando murió Armando. Me compré una casa allí, viví allí 9 años. Y cuando me sentí demasiado sola para estar allí, porque faltó mi madre, me volví para acá. Que alguien comprenda lo que era mi madre es la yaya, que es como acabó llamándose en cuanto nacieron las niñas, pues no puedo. Era una mujer discreta, no juzgaba a nadie, nunca decía, ¿por qué mi hija? No, era como una señora del pueblo que estaba muy sorprendida, en cierto modo, de que las cosas iban bien y que su hija tenía el éxito que tenía, y que yo creo que fue en ese sentido muy feliz, porque en cierto modo Nuria la redimió de los calvarios que en España desgraciadamente han sufrido tantas mujeres como la madre de Nuria. No sé cómo definirla, cómo definir esa generosidad, esa inteligencia natural enorme que tenía. La bondad, por supuesto, el amor guiaba su vida. No había tenido una vida feliz para nada. Era hija de un matrimonio desdichado. Ella tenía a su vez un matrimonio desdichado y me tenía a mí. Ella y yo... Ella se pone a trabajar muchísimo, una mujer de clase obrera, para que la hija pueda ir a la escuela. La empieza a llevar por los nidos de arte, la moldea de alguna manera para que ella sea actriz. Porque al principio a la Espert no le hacía tampoco ninguna gracia tener que ir por los nidos de arte, que era una especie de entre tabernas y cafés literarios que había en la Barcelona en los años 50, como una niña prodigio que recitaba Campoamor o que recitaba La Chata o lo que se terciaba en ese momento, no le gustaba nada. Era un martirio total, porque era una falta de confianza en mí misma tremenda, una inseguridad, y eso que generalmente me iba bien, en general gustaba mucho. Pero eso no me lo hacía más fácil ni más grato, ¿no? No le gustaba nada. Pero así se forjó el acero, como decían los rusos. Alguien se acercó a mis padres y les dijo, están buscando un niño o una niña para un papelito. ¿Ustedes les gustaría que la Nuri, pues, tal? Mis padres se quedaron deslumbrados. El Romea de Barcelona era, no sé, más que el liceo para una joven cantante. Nos conocimos muy niñas y luego nos perdimos la pista hasta que nos volvimos a encontrar en el Romea el año 49-50 haciendo infantiles. Un cambio de vida tan tremendo como es salir de Santa Eulalia y cruzar Barcelona todos los días y encontrarte con gente que viste de otra manera y que habla de otra manera, y mis inseguridades que han durado, yo qué sé. Menos mal que he vivido tanto y he podido quitármelas de encima, pero si llego a morir joven me muero con ellas, porque era muy, muy insegura. Acomplejada sería la palabra.
Y estábamos realmente una generación que estuvo totalmente reprimida y con muy pocas posibilidades, ¿no? Pero eso fue que te empujaba a esa necesidad de expresarte, ¿no? De salir de esa negrura, de esa grisura. Ensayábamos después de la función de la noche, eso muchos días a la semana. 12 funciones adultas, 2 o 3 funciones infantiles, y después ensayábamos. A las 12:30 de la noche empezábamos un ensayo. Eso fue catastrófico para mi madre, que trabajaba a las 6 de la mañana. Hasta que, bueno, los años pasaron, porque yo empecé con 13 y me fui de allí con 16, y ahí hubo un cambio. Nos habíamos hecho como mayores, bueno, es un decir, porque entonces éramos muy niñas, muy niñas. Y Nuria, que cuando la conocí era muy menudita, entonces se me había empezado a desarrollarse voluptuosamente. Yo era una vampiresa tremenda que venía, porque el marido había vuelto con la mujer, que es lo que pasa siempre, que los maridos vuelven con la mujer. Pero entonces la otra, que era yo, venía a ver si conseguía arreglar aquello. Y yo recuerdo que acababa diciendo: siempre seré la misma. Y me iba. Y aplaudieron, y eso fue una cosa ni esperada ni creída por nadie de la compañía. Todo el mundo: ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo, la primera. Ella, la vocación la descubrió en el escenario. No solo viendo la respuesta del público, sino viendo a los otros actores. Y especialmente a una gran actriz, que era Emilia Baró. Doña Emilia Baró. Ella se quedaba en cajas viendo lo que hacía. Yo creo que todo se debió a una necesidad de expresarse, porque ella tenía unas grandes facultades y era muy bella. Ella no lo sabía, ella no utilizaba su belleza. Era seductora, pero por algo que ardía en su interior. Para mí el descubrimiento fue el oír aquel día decir versos a una voz impresionante. Tenía una voz muy colocada, impresionante, y que yo no había oído hasta entonces aquí, entre la gente de aquí. Y incluso me levanté en el público. Por abajo canta el río volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. La llamé y le digo: ¿Tú qué quieres ser cuando seas mayor? Primera actriz, me contestó. Era una fantasía, porque éramos muy fantásticas, muy fantásticas. Vivíamos mucho de la fantasía, del idealismo, de los sueños. Debería tener esos 16, 17 años y que te contesten primera actriz, ya parece señalar un camino. Era muy torrencial, muy volcánica, Nuria. La puedo describir porque había algo que ardía en su interior, que necesitaba expresar, un poco devoradora. Lo que veía lo devoraba, ella lo asimilaba de una manera brutal. Devoradora de todo, de literatura, de amistad, de conocimiento. Yo la llamé a ella como primera actriz, tendría 17 años. Fue cuando hizo Romeo y Julieta con Enrique Guittari, con grandes actores de la época. Ella era la única que estaba encajada en el tipo por la edad, porque los demás todos eran galanes digamos de palabra, no de hecho, ¿no? Empecé a coger confianza en mí misma y empecé a tener una relación con el público que en el Romea nunca había conseguido. Es que es difícil, eso lleva mucho tiempo y muchos éxitos, ¿no? Y en este momento aparecieron por allí los dos directores del Teatro de Cámara de Barcelona, se llamaban Antonio de Cabo y Rafael Richard, y estos dos fueron encargados por el Ayuntamiento de Barcelona de hacer la temporada del Teatro Griego de Montjuïc. Y una de las obras que iban a montar era La Medea. La
actriz que iba a hacer Medea era Elvira Noriega. Yo creo que Elvira Noriega se puso enferma o algo. Pero qué reposo ni pamela. ¿Cómo voy a suspender con el cartel de no hay billetes? Y la versión era de Juan Germán Schröder, y Juan Germán se lo propuso a Nuria. Pasmo, sorpresa, incredulidad, y cuando vi que era en serio, pues me puse a ello. Lo que entendía entonces, pues era lo que está clarísimo y evidente, que lo dicen las palabras: la mujer traicionada, los celos, la desesperación. Con 19 años, si has vivido la vida de tu barrio y si has vivido con la gente, pues eso lo entiendes. Hoy no sé si lo entiende una niña de 19 años, pero desde luego en el 54 todo mi barrio lo hubiera entendido. Y entonces, claro, con esas facultades la hizo en un pispax, quiero decir, la hizo con muy pocos días de ensayo y fue un éxito y un deslumbramiento enorme. Vamos, que se volcó la ciudad, se volcó todo Dios. Hasta Eugenio Dors le hizo crítica. Lo más suave que le dicen es: ha nacido una estrella, o sea, todas las críticas son ditirámbicas. Entonces ella se compra un teléfono. Teléfono que no sonó durante un año. Nada, no pasó absolutamente nada. Así que eso me devolvió, catapumba, me devolvió a la tierra directa, ¿no? Tan no pasó nada que me vine a Madrid con 2.000 pesetas a buscar un trabajo, el que fuera. Si no recuerdo mal, creo que se van Julieta y ella, o con pocos días de diferencia se van a Madrid, ¿no? Yo creo que no, ella llegó primero a todo. Lo inesperado fue la boda. De repente se enamora. Pero bueno, ¿esta chica qué hace? Pero si tenemos que hacer teatro, sí. ¿Y este de dónde viene? Ese guapazo, pero bueno, ¿y a qué viene? Sí, porque se casaron muy pronto. Enseguida tuvo sus hijas. Todo lo hizo muy rápido. Yo conocí mucho a su marido, que era una gran persona, Armando Moreno, y que ejerció sobre ella una notable influencia en el sentido no artístico, sino de protección. O sea que gran parte de la lucha que ha podido hacer Nuria en un momento clave de su vida es porque Armando confiaba en ella absolutamente, ¿no? Hasta que Armando, hipotecándose hasta las cejas, consigue montar una compañía, ella realmente no puede levantar cabeza. O sea, después de ese éxito descomunal como poquísima gente creo que ha tenido tan joven. La Medea de Barcelona, que no causó ningún cataclismo en mi carrera, sino que siguió como si no hubiera pasado nada, o sea, la no carrera, digamos, y de pronto, viendo que todos mis sueños de interpretar los grandes papeles del teatro universal, mi sueño de ensayar 4 meses, mi sueño de los mejores directores del mundo, mis sueños no iban a realizarse. Yo recuerdo que estábamos comiendo y dijo Armando: tenemos que formar nuestra compañía. Todo eso que quieres y con lo que sueñas, eso no te va a pasar, eso no va a venir, hay que salir a buscarlo. Nosotros queríamos empezar con Ana Christie, que era mi sueño, pero de pronto se cruzó Gigi, y Gigi traía un director, que era Cayetano Luca de Tena, que era un director magnífico, extraordinario y de un gran prestigio. Gigi traía a Carmen Carbonell, a Milagros Leal, Gigi traía un teatro, y Gigi trajo 8 meses de teatro pequeño, abarrotado, sin cesar, y gira por toda España, y el primer coche de quinta mano, y... o sea, la suerte.
creo que vi o soñé que vi a Gigi, su Gigi, soñé que recuerdo que era una interpretación deliciosa, muy lejana de la imagen que tenemos de Nuria hoy. Y luego vi Anna O'Neill, que me estremeció, me dejó una impresión muy viva y muy profunda. El comprador de horas me dejó Noches en vela. La buena persona de Sichuan, que es uno de los grandes papeles para una mujer, ¿no? El papel doble de Chanté y Suita. También me asombró, era en catalán y estaban haciendo teatro de arte con unos medios muy exiguos, no siendo compañías institucionales, defendiéndose a brazo partido de las inclemencias en la gestión privada, con propios recursos. Esto era un ejemplo extraordinario. Es muy de elevar en una época todavía con la dictadura franquista el hecho de no estar esperando a que te llamen y que alguien decida por ti tu carrera, pues el formar con gente que es muy cercana a ti, en este caso Armando Moreno, el gran Armando Moreno, que era un ser absolutamente excepcional, decidirse, jugárselo todo y empezar a montar desde una pequeñísima estructura familiar, ir hacia donde ellos creen o creían que debían caminar, hacer un teatro cada vez mejor, cada vez más comprometido con el arte y con la sociedad, y a intentar rodearse de los mejores y a buscar, y no quedarse puramente en el país, sino buscar también los circuitos europeos. Y realmente en aquella época estábamos mucho más incomunicados, pero ya Nuria tuvo la intuición de que esa incomunicación era un anacronismo, que eso había que romperlo. Nosotros acabábamos de hacer con Adolfo Marsillac un espectáculo Sartre, que fue un gran éxito, La puta respetuosa y a puerta cerrada. Y después de eso queríamos hacer Las criadas de Jean Genet, pero no nos gustaba ninguno de los directores buenísimos con los que habíamos trabajado para hacer eso, y que eso fuera diferente. Ella va siempre, como quien tiene sed que va a una fuente, va buscando gente que le puede enseñar cosas y le puede hacer que se arriesgue en territorios que no había pisado antes. Esteban Poix es un gran maestro en ese momento. Juan Germán Roeder es un gran maestro. Armando Moreno es un gran maestro y que le dice una vez una frase que muy poca gente le hubiera dicho. Le dice: yo ya te he enseñado todo lo que sé. Ahora necesitas que otros te enseñen a partir de lo que yo te he enseñado. O sea, tenemos que buscar a otra gente. Y es así como, después de haber trabajado con Tamayo, después de haber trabajado con José Luis Alonso, otro gran maestro en Electra le sienta bien el luto, es cuando van a buscar a Víctor García. Víctor García, que aquí era un absoluto desconocido, que Arrabal les había hablado de él y que también les había dicho, es un tipo problemático, es quizá lo más cercano a la figura del director maldito, con toda la grandeza y con todo el dolor que puede haber ahí. Luego empezó a buscar a Armando no sé dónde debajo de las piedras y lo encontró en Ibiza. A la media hora estábamos todos entusiasmados. Él con nosotros, Armando loco con él y yo ya amándole. A las 3 semanas estábamos trabajando, nos tenía deslumbrados, las primeras ideas que surgieron ya eran fabulosas y ya eran las que se adoptaron. Ya aparece Julieta Serrano para hacer la función, que había conocido a Víctor y que se había quedado deslumbradísima por él. Yo estaba contratada en el Teatro Español y entonces me llamó Víctor y me dijo: no quiero que estés en otro universo que no sea el mío. Linda. Yo dije: este loco que dice, pero si tengo que comer. Y los ensayos en aquella época tampoco se siguen pagando ahora, pero me dijeron: se pagan tan poco que es como si no se pagaran, pero entonces ni se pagaban. Y entonces dije: pero este loco, pero bueno, pues dije bueno, y me despedí de la compañía, claro. Nos hubiéramos matado por él, nos hubiéramos tirado por el balcón si nos hubiera dicho: va a quedar muy bien en Las criadas que os tiréis por este balcón, las dos, patas, pumba. La experiencia fue... nos sacudió el montaje ese.
¿Usted cree que tiene derecho a acaparar toda la belleza del cielo? Toda para usted el cielo, para mí el lodo, para usted los perfumes, las cremas, las lacas, las sedas, los terciopelos, las pieles, las joyas y hasta los espejos. Todo para la señora. Con Víctor se rompieron muchos de los esquemas de la teoría teatral española. Era un tipo que tenía una imaginación muy suelta, una especie de locura que le llevaba a expresar su humanidad, su soledad, su sentido trágico, con una gran violencia y una gran libertad. Ir a trabajar con Víctor García era buscar un público absolutamente nuevo, un público que ellos, Armando y ella, intuían que existía. Pero bueno, se podían haber pegado un morrazo tremebundo. De hecho, cuando se estrena Las criadas en Barcelona, le tiran un bolso, sin dinero, decía ella, ¿no? ¡Paz! Las críticas malísimas y estábamos desesperados, llenos de deudas, problemas. Bueno, todo el dinero de lo de Adolfo se había ido ya. Es luego cuando la función va, creo que al Festival de Belgrado, que ahí es el zambombazo. Ganamos el premio a la mejor compañía. Había estado el Living, había estado Bretan Puppet, había estado Grotowski, había estado... El mejor espectáculo, Las criadas. Bueno, volvimos crecidísimos, tontos del todo. Y estrenamos en Madrid. Y en Madrid fue un éxito grandísimo. Y teníamos una gira maravillosa que fue prohibida. El riesgo que corrió Nuria y Armando con esta obra no se puede describir teniendo en cuenta el momento, la situación en la que estábamos, en la que vivía España. Políticamente, teatralmente, socialmente, era un camino que podía llevar al abismo más absoluto, ¿no? Y corrieron ese riesgo. Enriquecieron con sus espectáculos el panorama del teatro español en aquel momento. Pero claro, la eclosión de Nuria fue el Cometa Yerma y Las criadas, pero para mí más el Cometa Yerma, que dejó una lluvia de incandescencias. Fue una siembra de memoria. La obra ya se había dado, así que no había ni que pasarla por censura, en principio. Pero lo que nos prohibían era el estreno. Nos dejaban llegar como a punto de estrenar, y entonces llegaba que no se podía estrenar allí, o sea, en el Great de Barcelona. Nos fuimos a Tarragona. 2 días antes no se puede estrenar en Tarragona. Nos fuimos a Madrid y no se puede estrenar una vez, y no se puede estrenar otra vez, y no se puede estrenar una tercera vez. Se nos iba la compañía, no podíamos pagarla. Y a los que pagábamos también se iban, porque parecía que aquello no se iba a estrenar nunca. Finalmente hablamos con alguien del régimen, y le explicamos, y no hay nada provocativo, y venga usted a ver un ensayo, y no sé qué. No vino a ver ningún ensayo, pero nos dieron el permiso. Y estrenamos pues con toda la policía, así como si esperasen un ataque terrorista, no sé. Fue un estreno grandioso del que yo no recuerdo nada, porque estaba tan perturbada por un año atroz. Tuvo un éxito total porque presentaba justamente ese teatro donde los actores eran seres humanos que se liberaban, en lugar de ser maquinitas que decían bien y con buen tono, siguiendo las indicaciones del director. Ese elemento un poco falso que tantas veces tiene el teatro. Mucha gente, cuando uno dice una mentira, dicen eso es teatro, o sea, de identificar el teatro con la mentira. Pues Nuria, como Víctor, como Lorca, el pobre Lorca en su momento, querían infundirle al teatro una sangre, una verdad, un calor. Aquel montaje fue una cosa clave por la modernidad, una modernidad que yo no había visto nunca en un montaje español. Estuvimos en Nueva York, estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en Asia, toda Europa, las 3 Américas, eso que se llama el mundo entero. J'ai été fasciné par son interprétation qui était dans le temps extraordinaire de Yerma, de García Lorca. Et depuis lors, c'est un personnage de théâtre qui m'a fasciné et que j'ai suivi. Era la única personalidad teatral en mi conocimiento que salía de España
y que hacía un repertorio de calidad y en una línea que no era la línea tradicional del teatro o convencional del teatro español de la época. Y luego además el contacto permanente con todas las vanguardias teatrales del mundo, esas salidas suyas, dice, exportaba el teatro español, pero de alguna manera también se iba alimentando de todas esas corrientes, o sea, se lo traía a casa. Más allá de la labor de Nuria, la presencia de Víctor García fue para muchos directores reveladora. Una persona que tenía mucho talento y que tenía mucha locura también. Que era un personaje realmente difícil. Pero ella sabía echarse a la espalda toda esa dificultad de trato, de convivencia con Víctor García, porque sabía que estaban haciendo algo que valía realmente la pena. Víctor ya bebía muchísimo y ya la cosa se iba agravando. A las 10 de la noche Víctor quería continuar, de los ensayos quería continuar con beber y irse por ahí, estar por ahí, y Nuria echaba el telón, porque es muy doméstica, muy de su casa, de su familia, de su marido, de su madre, de sus hijas. Yo no quería ya hacer el tercer espectáculo, pero él sí quería hacerlo y yo le debía tanto, que allá nos fuimos, hicimos el que él quería. Quería hacer Valle Inclán, Divinas Palabras, y hicimos Divinas Palabras. Había unas imágenes inolvidables que todavía la gente me las sigue recordando ahora, que han pasado tantos años. Pero la obra estaba deslavazada. De todos modos seguimos viajando por todos los sitios porque teníamos abiertas las puertas del mundo. No venían ni a ver el espectáculo, o sea, lo contrataban porque era de Víctor, con Nuria y con su compañía. Y después de eso terminamos ya la relación, un poco de mala manera, como en los matrimonios cuando se separan. Pero Víctor es una de las 4 cosas más buenas que me han pasado a mí en la vida, incluyendo hijas, madre y marido. Le quise con locura, le quiero muchísimo, pero hubo un momento en que sí, esas cosas que pasan. Nuria Esper para mí era todo eso que puede hacer un actor en el escenario y que si uno no la ha visto no lo sabe. Teníamos un amigo común, Terenci Moix, que vino al estreno de Leoncio y Lena y le dijo a Nuria, tienes que ver Leoncio y Lena de ese director, que es un director muy joven, pero que te va a gustar. Y así fue. Vino a ver el espectáculo, me dijo que le había gustado mucho, me engordé 20 kilos ese día y después ya fue en el restaurante en el que comíamos a veces con Terenci, que ya me dijo que sí quería dirigirla en Fedra. Cuando te ponen a Espriu delante, a Fedra y a Nuria Esper, y uno tiene 20 y pocos años, uno no se hace ninguna pregunta, uno va. Luego uno se da cuenta cuando vuelve a casa del reto que tiene delante y de que tiene que jugar un tenis con Federer y con Nadal, y eso toda la vida, pero cuando uno tiene 20 y pico de años es extraordinario. Nos fuimos al Cocebre, donde Armando y Nuria tienen una casa fantástica. Llegué, cenamos, dijimos, bueno, mañana nos encontramos y empezamos a trabajar. ¿A qué hora te levantas? Pues como a las 9. Yo a las 8 estaba ya con la Fedra, el ejemplar de Fedra, todas las Fedras que había encontrado en todos los idiomas en el jardín, esperando a Nuria. Y Nuria me dijo, no, vamos a pasear, vamos a sacar al perro, vamos a pasear al perro por la playa. Y poco a poco me fui calmando. Eso lo aprendí para siempre, ahora soy yo quien se lo ha hecho muchas veces a otros. Me entró primero la parte humana. Es como alguien que te dice, sí, lo que vamos a hacer puede ser importante para los dos, pero es teatro. El teatro está dentro de la vida, no al revés. Nuria, yo creo que es una persona en ese sentido muy humana, muy maravillosamente pequeña, que por su obra
se volverá grande o no, pero ella no. Lo que se proyecta y crece es su figura, es el valor de su trabajo. Y ella, el teatro es como si se hubiera construido a sí misma, hubiera intentado construirse a sí misma a través de los personajes que ha hecho en el escenario y los directores con los que ha trabajado. Lo que consigue Nuria con Medea es muy difícil. La gente se traga Medea y se va a su casa tranquilamente sin ponerse preguntas, demasiadas. Nuria consigue que esos hijos que mata Medea, tú entiendas que ella los protege y que para ella estarán mejor muertos que no en manos de Jasón. ¿De qué valor se arma un ser para matar a sus hijos? He llegado yo a saber cómo se puede cometer eso. Pretendo explicarlo, pero eso no se acaba nunca. Es como Hamlet, es como Macbeth, son personajes más grandes que la vida y que no te los acabas. Es la gran tragedia. Es evidente que no se puede interpretar una tragedia. A ver, sí, Julieta y Romeo pueden interpretar una tragedia, pero es una tragedia de adolescentes. Pero Edipo Rey, Medea, es el dolor de la humanidad. Es otro nivel. Ella ha ido envejeciendo conmigo y haciéndose más sabia y más práctica. Y yo creo que ahora es más alguien traicionado, no como mujer, traicionado como socio, traicionado como cómplice, como dos gángsters. Son más como dos gángsters ahora. Si a nosotras las mujeres la naturaleza nos ha hecho totalmente incapaces para el bien, para el mal, no ha creado artistas más expertas. A mí, desde luego, claro, me hubiera encantado por el túnel del tiempo, por algún sistema o por nuevas tecnologías, ver su primera Medea. El teatro es una serie de gestos destinados ineluctablemente a la muerte. Nadie se acuerda del teatro. Se acuerdan algunas personas que tuvieron una suerte de reacción sensible con relación a un espectáculo, a un actor, a una actriz. Entiendo que de nosotros solo puede quedar el recuerdo de impresiones, pero pueden ser impresiones muy duraderas y pueden ser impresiones que se transmiten, que se pueden contar. Una de las actrices que más atrajeron mi atención en España durante años y años y años fue Nuria. Nunca se me hubiese ocurrido designar a una persona para dirigir el Centro Dramático Nacional cuando yo era director general de teatro, si no hubiese conocido tanto su labor artística como su personalidad humana. El Centro Dramático había sido dirigido desde su creación muy poco tiempo antes por su primer director, que fue Adolfo Marsillac. Yo pensé que era necesario separar la dirección artística y la dirección administrativa. En ese sentido pensé en Nuria y José Luis Gómez para la dirección artística y Ramón Tamayo como administrador. José Luis Gómez y Nuria Esper eran artistas muy capaces de comprender las nuevas tendencias del teatro, las nuevas tendencias sociales, los nuevos gustos del público. Tuve disgustos. Hubo personas que vinieron a reprocharme: ¿por qué eliges a una izquierdista como Nuria Esper? Digo, ¿pero qué izquierdista, ni qué derechista, ni qué arribista, ni qué abajista? Me hice un plan para 4 años, del cual solo cumplí 2.
porque los políticos, que ya no eran aquellos que nos habían elegido, nos hicieron la vida muy insoportable. Dimitió de motu propio por intromisiones del poder político de entonces. Digamos, la democracia estaba comenzando en este país, en la UCD. Y yo, que creo que hubiera tenido más paciencia, porque después la tuve cuando tuve yo problemas en mi compañía, tuve más paciencia con actores o técnicos, con los políticos ninguna paciencia. Un día tomó la determinación de que no hay que aguantar más de lo necesario, imprescindible de aguantar. Fue una buena lección. Y yo fui la primera en irme. Después se fue Ramón, después se fue José Luis. O sea que aquello empezó muy bien. José Luis tuvo unos éxitos extraordinarios, entre ellos recuerdo ahora, aunque hizo cosas maravillosas, pero recuerdo la velada en Benicarló, que era fabulosa. Y nosotros tuvimos todo un éxito detrás de otro, los baños de Argel, de Nieva y de Cervantes, Motín de Brujas, de Benet y Jornet, Doña Rosita la soltera. A la orilla del mar, tu dulce languidez me hacía suspirar. La elección de la obra que íbamos a representar cayó sobre Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca. No la vi, que Dios me perdone. No vi Doña Rosita, no sé por qué razón. Estaría yo haciendo la mili o estaría haciendo alguna cosa extraña, pero no vi, no, se me escapó a mí Doña Rosita la soltera. Ay, prima, tesoro mío, ruiseñor en la nevada, deja tu boca cerrada al imaginario frío. Cuando mi caballo lento coma tallos con rocío, cuando la niebla del río empañe el muro del viento, cuando el verano violento ponga el llano carmesí y la escarcha deje en mí alfileres de lucero, te digo porque te quiero que me moriré por ti. Entonces ella dice, no sé qué, dice, adiós prima, primo, adiós. Una escena preciosa. El papel no me iba nada, en principio. Pero la obra me ha gustado toda la vida, quizá la que más de Federico, porque yo adoro a Chekhov. Y entonces Doña Rosita es chejoviana en el mejor sentido de la palabra. Es una obra sobre el tiempo que pasa y la espera, que es un elemento fundamental y que destruye todo, y que destruye la juventud, que destruye también el amor. Cuando ella decía el tercer acto de Doña Rosita, yo me acuesto todos los días con la esperanza muerta y sin embargo la esperanza me muerde, me persigue y me levanto y vuelvo a vivir. No sé si alguien lo dirá mejor, porque no sé si alguien... no digo que Nuria se acueste con la esperanza muerta, pero ese ejercicio de vida... Lo que se veía era alguien que seguía haciendo frente a la vida, que seguía luchando, que seguía esperando con confianza, con una cierta alegría incluso. La pieza se transformaba en algo trágico, no en algo sentimental, romántico, sino en una situación totalmente trágica. Para hacer a Lorca hay que tener una herida para hacerlo bien. Y Nuria, que intenta buscar siempre un equilibrio, es justamente, yo creo, que porque la herida está ahí. ¿Me entendéis? Si pido pan y agua y hasta un beso, pero nunca me podríais ni entender ni quitar esa mano oscura que no sé si me hiela o me abrasa el corazón cada vez que me quedo sola. La obra viajó mucho. Aquí en París, en el Teatro Odeón, tuvo una gran acogida. En Italia también tuvo premios, y en Inglaterra también. Después me llaman de Londres para dirigir un Lorca. Querían algo cercano a Lorca, lo más cercano posible a Lorca. Yo lo primero que les dije es, yo no hablo inglés, yo no he dirigido nunca. I said, you've got to do it. You're crazy to have said no to directing Glenda Jackson in The House of Bernarda Alba. You have to do it. Cuando ella dice que sí, que pa'lante, sabe muy poco inglés. O sea, es de nuevo, no tirarse a una piscina, o sea, tirarse a 3 piscinas, ¿no?
Y entonces se pone ahí rapidissimamente a aprender. Al principio mi parve una cosa un po' strana, che Nuria non parlava inglese o pochissimo, si metteva con una grandissima attrice, a dirigere una grandissima attrice che certamente con Nuria è stata una delle grandi attrici di questo secolo. I don't know Glenda personally, so I didn't know what she was like to work with. All I knew was that she was a very strong personality and a superlative actress. And the two coming together had to work. Meeting her was a great thrill and a great revelation because she remains what to me has always been important in the profession of acting. In a curious kind of way, humble. You know, every time any of us said yes to doing something, the next feeling is fear that you can't actually do it. And for Nuria, that stays very strong within her. The demands of the work, the respect for the work, the respect for the playwright was very powerful. So Nuria did her homework very well. She took her cast through what it was to be Spanish and not a cliché Spanish. She was absolutely ruthless in the best of all possible ways in hacking away from we Brits, if you like, our pretentious nonsense about what it is to be Spanish. And that I found immensely helpful, and I think we all did. Era difficile fare una Bernarda Alba che volevamo noi senza le spagnolerie, per cui ho cercato di vestirla con un vestito molto, molto semplice, molto austero e lei si è adattata a questo modo di vedere il personaggio. Le gustaba más que a mí el personaje. Yo lo veía, siempre lo he visto y lo veo ahora que lo he interpretado como un poco monolítico. I didn't find that at all. I mean, she was driven by a ferocity that was not simply cruel and was not simply attempting to be repressive. A great deal of what motivates her is love. You know, this idea that love is all soft and sweet and, you know, and it is indulgent. Not like that at all. Fue un éxito tremendo y era un espectáculo absolutamente inolvidable, un espectáculo, en fin, que cosechó elogios unánimes, y fue a partir de aquí que le empezaron a llover ofertas para dirigir ópera, lo cual tenía cierta lógica porque en el Reino Unido es absolutamente normal que un director que se consagra en el mundo del teatro empiece a tener ofertas también en el mundo de la ópera. Armando era el gran aficionado a la ópera y cuando nos casamos el primer dinero que tuvimos fue un tocadiscos y enseguida Miguel Fleta y Caruso y Calas. Él me condujo suavemente hasta aficionarme a la ópera y convertirme en una conversa. Así que soy muy aficionada. Y cuando estaba dirigiendo la casa de Bernarda Alba, el Scottish Opera de Glasgow me ofreció dirigir Madame Butterfly. Y como yo siempre pensaba que Madame Butterfly es como Doña Rosita la soltera, cuando dijeron Madame Butterfly dije, pues mire usted, lo voy a hacer. Per me è il più bel spettacolo che abbiamo fatto in opera lirica, perché veramente, essendo il personaggio a protagonista femminile, in cui praticamente il personaggio unico del dramma, e essendo queste passioni molto italiane, perché le passioni di Madame Butterfly sono le passioni di Puccini, quindi era quello che... Quindi lei le capì benissimo, riuscì a integrarsi perfettamente con la musica, y el espectáculo, secondo me, fu veramente un bellísimo espectáculo. Llegaron luego muchas otras ofertas para dirigir ópera, muchísimas otras, y algunas de ellas creo que, bueno, en Inglaterra evidentemente se convirtió en una de las directoras en plantilla casi del Royal Opera House de Covent Garden. Hizo allí además esta Butterfly que invitaron de la Scottish Opera, hizo posteriormente una Carmen maravillosa también. Ha hecho más cosas en Nuria Espert en ópera, muchísimas más. Yo creo que hay que destacar muy especialmente la fenomenal Electra que hizo en Bruselas y también en Barcelona.
J'avais envie d'une femme pour Electra, que ce soit un metteur en scène, enfin féminin, parce que je crois qu'elle comprend encore mieux le personnage d'Electra. C'était une mise en scène magnifique. C'était dans un décor du Frigerium et dans une esthétique qui était très proche du cinéma. Yo he dirigido en total 12 o 13 óperas nada más, pero en esos años, en esos 9, 10 años en que estuve dedicada a eso, estos espectáculos viajaban así por el mundo entero y yo viajaba por el mundo entero y de pronto se me fue pasando el entusiasmo, me di cuenta de que estaba muy poco en mi casa, de que veía muy poco a mi gente, de que estaba muy sola, las largas horas de luces de las que no sé mucho, las discusiones con los maestros de orquesta, la dificultad con algunos cantantes. Yo no sé si el trabajo con los cantantes de ópera es más o menos difícil que con los actores. Yo sospecho que es un poco lo mismo. Uf. Uy. A los cantantes les interesa hacer la nota. Y luego los horarios de trabajo de la ópera. Cuando uno le toca la pausa, el otro está de viaje que vuelve, el otro puede ensayar, pero los trajes no están porque a la sastrería le toca el día de descanso, etc. Y no hay manera. Entonces, como director de teatro sufres mucho. Empecé a querer apartarme. A Armando me lo ponía difícil porque a Armando le gustaba muchísimo que yo dirigiera ópera, pero me fui retirando y me puse muy enferma. Io credo che di soledad, però tomò la forma di una depressione fortissima. È stato un momento terribile perché improvvisamente questa donna è cambiata. Non riusciva quasi più a parlare con nessuno, anche con noi, con grande difficoltà. A un certo punto si chiuse in casa, mi invitò a cena una sera a casa sua, mi fece un pollo, mi ricordo, mamma mia. Mi fece una sorta di pollo alesso, che gli sembrava essere una grande cuoca. Però comunque, dico, a parte questo ricordare, ci abbiamo riso, mi ricordo. Però, dico, a parte questi rari momenti, era diventata veramente de una malinconía inarrivable, era qualcuno que yo no conocevo. Nuria es alguien con mucha fuerza que ha dado siempre la impresión, porque ha tenido que hacerlo, es de madre coraje, de tirar del carro, de distintos carros, de una compañía, de un teatro, de un espectáculo de ópera, de sí misma, de muchas cosas, pero al mismo tiempo es de una gran fragilidad. Yo sé que se puede romper con nada. Avevamo il terrore che fosse una cosa cronica, che fosse successo qualcosa, l'età, il momento critico, non lo so, certamente qualcosa è successo. E invece poi ne è uscita perfettamente e voilà, la ritroviamo ancora qui fra di noi, viva e forte come sempre. Esa dificultad y el saber sobreponerse a eso, que ha sido una constante de su vida, ¿eh? Ha sabido afrontar cantidad de cosas muy fuertes, muy duras. Lo de Armando. La muerte de Armando. Su compañero, maestro, tantas cosas juntas. No hace falta tener una gran imaginación para saber, para intuir lo que fue ese pozo que se le abrió a los pies. Superado esto, que es mucho superar, yo creo que, bueno, no diré que se dulcifique ella, porque no es el término, pero sí hay una serenidad muy grande. Su amor y su respeto a Armando ha sido siempre muy claro y muy evidente, y al mismo tiempo, más que Armando, más que ella, ha sido estar en el escenario haciendo un buen personaje.
Entre Nuria y el teatro hay una identificación. Ella piensa que su vida, es estar en un escenario haciendo cosas. O sea que ella, cuando pone ese esfuerzo, lo que está poniendo es el esfuerzo necesario para estar viva, no para hacer teatro. Es como si no tuviera más remedio que hacerlo, y que es de ahí de donde le viene la fuerza. La función que me hizo ver otra Expert fue La Gaviota, dirigida por Flottets. Ahí yo creo que empieza, digamos, la Expert de madurez. O sea, donde aglutina todo lo que ha ido saliendo pues, a lo largo de su carrera, ¿no? Y ahí está junto, y con un fulgor muy grande. Menos los ratos que tenía que cambiarme de ropa o así, me quedaba entre cajas todos los días viendo y disfrutando, ¿no? Y algún otro actor también, ¿no? Nos reíamos, decíamos, mira lo que ha hecho hoy, o lo que ha pasado hoy, ¿no? O lo que se ha creado, ¿no? Hasta dónde han llegado. Solo me dijo una cosa al final de cuando acabamos la función y me decía, no lo dejes, Ari, no dejes de hacer teatro, no dejes de hacer teatro. En una actriz, en un actor, siempre es tan importante lo que no hace como lo que hace. Elegancia viene de elección. Y ahí hay una elegancia de la profesión. Eso es un rasgo distintivo de Nuria Expert. En una carrera como la suya, podría estar cultivando laureles desde hace una década más, desde hace muchísimo tiempo, y sin embargo no se ha parado, no se detiene. Tiene un entusiasmo contagioso y brutal que le lleva a tomar decisiones de un riesgo muy específico, como es, por ejemplo, la violación de Lucrecia. No solamente en el texto que elige, un texto que se ha representado muy poco en versión escénica, porque es un larguísimo poema, y podría haber elegido para ello a cualquier director de primera línea de España o del extranjero. Y sin embargo, se va a por un tipo que ha oído hablar, que tiene una función que hicieron en un hall, que le han hablado que dirige bien a los actores, que le da mucha importancia a la palabra, no sé, y entonces empieza a rebuscar y va y me llama. Yo como tengo la impresión de que Armando se está ocupando de mi carrera, pues tal vez me dijo, tonta. Al principio me mosqueaba un poco porque decía, bueno, me está haciendo el paripé de qué fácil soy y en algún momento saldrá la diva y me dará el hachazo de decir, y hasta aquí hemos llegado. Y a partir de aquí, como yo digo, ¿no? Pero no, Nuria jamás me dijo que no. Nunca. Yo le decía, Nuria, se me ha ocurrido por aquí. Y me decía, déjame que lo intente. Y lo hacía. Esa forma de encarar, esa cosa pragmática con la profesión, del trabajo, del rigor, de la disciplina, de estar siempre en el borde, en este borde de decir, vamos a llegar hasta el límite de cansancio, de extenuación, bueno, eso es Nuria Expert. Perdí lo que me hacía vivir. Por eso ahora ya no temo a la muerte. Me viene a la memoria lo que hace en el monólogo y me... y tuve miedo. Tuve miedo porque... En fin. Cuando hablo del oficio y que hablo de algo que ya me parece que va más allá del oficio, me es difícil contarlo. Pero tuve miedo por su salud. Le dije, Nuria, no lo des todo, por favor. No me lo podía creer ya, que llegara a esta sutilidad de interpretación y de belleza en ese espectáculo. Me parece, y a su edad, digamos, y a nuestra edad, pues tenemos todavía alegría del trabajo, de la vida, de continuar. Sí, somos una
generación. No como la de mi madre y de la madre de Julieta, que eran de hierro. Pero nosotros somos... no está nada mal. Sí, somos fuertes, fuertes.